Mi hija adoptiva les dijo a todos en su boda: quiero agradecer a todos, incluido mi verdadero padre, a quien conocí hace 5 días. En cuanto al hombre que me crió, no tengo nada que decirte. Me alegra que nunca llegues a saber lo que se siente ser un padre de verdad. Todos se rieron y se burlaron de mí, incluida mi esposa, quien insistió en que debíamos adoptar un niño porque ella no estaba lista para tener hijos. Estaba destrozado y triste, así que me levanté y me fui. Lo que ocurrió después fue bastante inesperado. Solía creer que el amor podía llenar los vacíos que la biología dejaba atrás. Que presentarte todos los días, lloviera o hiciera sol, enfermo o sano. Con el corazón roto o esperanzado, era lo que te convertía en un verdadero padre. Que no necesitabas compartir ADN para moldear el mundo de alguien, para sostenerle la mano cuando alcanzaba algo más, o para ser la persona en quien pensaban cuando todo se desmoronaba. Yo creía en todo eso, y creía en ella. Tenía 34 años cuando la sostuve por primera vez en mis brazos, pequeña, temblorosa, con unos ojos enormes como un signo de interrogación, mirándome hacia arriba, esperando ver quién sería yo en su vida. Le prometí en ese momento, ahí mismo, en la esquina del vestíbulo del juzgado, con una trabajadora social observándonos como un halcón, que nunca me iría, que nunca la haría sentir abandonada. Que nunca la trataría como una segunda opción. Pero al final, fui yo quien fue descartado como un relleno provisional. Mi esposa Marlene siempre había sido un misterio. Cálida cuando quería, distante cuando no. Cuando empezamos a salir, me atrajo su resiliencia. Tenía esta fuerza silenciosa, esta aura de alguien que había caminado por el infierno y había hecho las paces con el fuego. Me dijo desde el principio que no creía poder tener hijos. Había un temblor en su voz cuando lo dijo, como si admitirlo en voz alta lo volviera más real. Recuerdo estar sentado frente a ella en un pequeño restaurante del centro de Knoxville, tomándole la mano sobre una taza de café fría y diciéndole: entonces adoptamos. El amor no necesita biología. Lloró esa noche. Lágrimas suaves y silenciosas que le corrían por las mejillas mientras se acurrucaba en mi pecho. Y así fue. Un año después, llevamos a casa a Natalie. Criar a Natalie fue lo más difícil y lo más hermoso que he hecho en mi vida. Me lancé a la paternidad como si fuera lo único que importaba. Yo era quien se levantaba a las 2 de la mañana con sus terrores nocturnos. Quien se sentaba en cada recital de violín dolorosamente desafinado. Quien aprendió a trenzarle el cabello para su primer baile. Quien conducía 5 horas ida y vuelta para recogerla de un campamento de verano que decidió a mitad de semana que odiaba. Yo estaba allí. Presente, atento, leí todos los libros sobre trauma en la adopción, sobre criar a un niño durante una crisis de identidad, sobre cómo validar a alguien que no sabe de dónde viene. Nunca fui perfecto, pero siempre estuve, pero con los años, algo cambió. No fue algo ruidoso ni inmediato. Fue lento, como la erosión, comentarios aquí y allá. Tú no lo entiendes porque no eres realmente mi papá. O cuando empezó a llamar a Marlene mi única madre real durante las peleas. Al principio pensé que era rebeldía adolescente, la lucha por definirse en un mundo que te entrega etiquetas sin pedir tu opinión. Pero luego llegaron las publicaciones en redes sociales. Felicitaciones del Día del Padre sin mencionarme. Solo frases vagas sobre esperar conocer al hombre que me creó. Comenzó a indagar en su pasado, a hacer preguntas, a buscar personas. Y Marlene. Ella no la detuvo. Si acaso, lo fomentaba. Entraba en conversaciones susurradas y ambas callaban cuando yo entraba en la habitación. Siempre había un secreto entre ellas del que yo no debía enterarme, aún así, seguí presente. Pagué su primer auto, la ayudé a entrar a la universidad, la acompañé en su primera ruptura cuando el chico al que creía el indicado la engañó. La ayudé a mudarse a su primer apartamento, pagué el lugar de la boda cuando la familia de su prometido no podía contribuir. Sonreí a pesar de las grietas en nuestra relación. Convencido de que todo era temporal, que solo estaba confundida, perdida, buscando algo que no tenía nada que ver conmigo, pensé que la boda sería un reinicio. Una oportunidad para mostrarle lo orgulloso que estaba. Incluso preparé un discurso. Nada llamativo, solo algo real. Un agradecimiento por permitirme ser parte de su vida. Un recordatorio de cuánto la amaba. La noche antes de la boda, me senté en el porche bebiendo un vaso de whisky mientras veía a los invitados del ensayo marcharse. Marlene se paró a mi lado, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la calle. No me había tocado en semanas, no había compartido una conversación real conmigo en meses. Le pregunté si estaba nerviosa por el día siguiente. Y solo se encogió de hombros.
Es su día, dijo. No se trata de nosotros. Había algo frío en su tono, como si yo fuera solo otro invitado más asistiendo por compromiso. Me reí incómodamente y dije, bueno, espero que sepa cuánto significa para mí. Marlene me miró de reojo y murmuró, ella sabe quién es su verdadera familia. Luego volvió a entrar. Me quedé despierto hasta tarde releyendo mi discurso hasta que las palabras perdieron todo significado. No me nerviaba hablar en público. Me aterraba ser irrelevante, ponerme de pie ahí, decir palabras que significaban el mundo para mí, solo para ser recibido con miradas vacías o, peor, aplausos educados que ocultaban indiferencia. Pero aparté esos pensamientos. Me dije que estaba exagerando. Que mañana sería hermoso. Que tal vez, solo tal vez, ella me miraría a los ojos y diría, gracias. Solo una vez, el día de la boda fue perfecto, al menos en la superficie. Rosas blancas bordeaban el pasillo. Una brisa suave llevaba el olor de las lilas por el campo abierto. Los invitados reían, se abrazaban y bebían champán bajo un cielo dorado de noviembre. Natalie se veía radiante con su vestido. Y lo admito, cuando la vi caminar hacia el altar, me emocioné. No por la ceremonia, sino porque recordé a la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas y decía, me alegra ser tuya. Me aferré a esa versión de ella. Incluso cuando su versión adulta había dejado de aferrarse a mí, cuando comenzó la recepción y el micrófono pasó de mano en mano para los discursos, esperé, con los dedos apretando el borde de la silla, el corazón acelerado. Entonces ella se levantó, sonriendo ampliamente, tomando la mano de su esposo, su voz clara y fuerte, quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, comenzó. Significa el mundo tenerlos aquí, siendo testigos del mejor día de mi vida, sonreí. Me incliné hacia adelante. Este era el momento, entonces lo dijo, quiero agradecer especialmente a mi verdadero padre, a quien tuve el placer de conocer hace 5 días, las risas estallaron. Mi mandíbula se tensó. Mis oídos zumbaron, y en cuanto al hombre que me crió, continuó, mirándome con una sonrisa fría, no tengo nada que decirte. Solo me alegra que nunca sepas lo que se siente ser un padre de verdad. Hubo una pausa, luego más risas, burlas de los invitados. Incluso Marlene se rió detrás de su copa de vino, y en ese momento supe que ninguno de ellos me veía como algo más que un sustituto, una conveniencia, una cartera, un tonto. Me levanté lentamente. Sin palabras, sin escena. Simplemente me di la vuelta y salí mientras la música seguía sonando detrás de mí, y mi corazón se hizo añicos en el pecho. El aire fuera del lugar se sentía más frío de lo que debía. No me di cuenta hasta que vi mi propio aliento frente a mí mientras caminaba hacia el coche, las llaves temblando en mi mano. No por el frío, sino por una oleada aguda de algo que aún no podía nombrar. Ira, sí. Humillación, absolutamente. Pero debajo de todo eso había algo más hueco. Incredulidad, el tipo de incredulidad que no viene de un solo insulto ni de un mal momento, sino de la lenta realización de que tu vida entera ha estado derrumbándose en silencio detrás de ti mientras tú sonreías entre el polvo. Me senté en el coche durante 10 minutos completos. Motor apagado, solo mirando fijamente al frente mientras su voz resonaba en mi cabeza como una campana imposible de silenciar. Me alegra que nunca sepas lo que se siente ser un padre de verdad. Esas palabras no solo dolieron, me enterraron. Cada pañal que cambié, cada formulario escolar que firmé, cada noche que me quedé despierto a su lado mientras lloraba por nada y por todo, aparentemente valía menos que un hombre al que conoció 5 días antes. No lloré. Eso me sorprendió. No porque pensara que era demasiado fuerte para llorar, sino porque esperaba que las lágrimas cayeran quisiera o no, pero no hubo derrumbe, no hubo desborde de emoción. Solo una claridad fría que se asentó en mis huesos como escarcha. Había sido tolerado, no valorado. Utilizado, no amado, y ahí, sentado en ese smoking alquilado. Con una bolsa de regalo todavía en el asiento del pasajero, me di cuenta de que había pasado casi 2 décadas intentando ganarme un lugar en una familia que nunca me vio realmente como parte de ella. Había confundido cercanía con pertenencia, y ahora, con un solo discurso cruel, lo dejaron claro, nunca fui destinado a ser permanente, yo era el andamiaje mientras ellos construían su propia estructura. Temporal, invisible, desechable. Una vez que terminé mi función, conduje a casa en silencio, ese tipo de silencio que se envuelve alrededor de ti como una manta mojada, sofocante, pesada, imposible de sacudir. No encendí la radio. No contesté las llamadas que empezaron a llegar a mitad del camino. La mayoría eran parientes que querían saber por qué me había ido, si estaba bien o, en un caso, para decirme que estaba siendo dramático, dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz.
No podía soportar la idea de explicarme ante personas que se habían reído mientras me destripaban en público. Porque así se sintió, como si me hubieran destripado públicamente. Y nadie pestañeó. Para cuando llegué a la entrada de la casa, ésta se veía irreconocible, demasiado grande, demasiado silenciosa. Se sentía menos como un hogar y más como un museo de mi propia ingenuidad. Entré, me quité los zapatos como por memoria muscular y me senté en el sofá de la sala con las manos aún apretadas sobre el regazo. Marlene no había vuelto a casa todavía. Probablemente seguía en la recepción, bailando y bebiendo con personas que pensaban que lo que dijo Natalie había sido solo una broma o nervios de boda. Sabía que ese tipo de gente sabía muy bien cómo girar un cuchillo y luego llamarlo brindis. Me senté allí en la penumbra, las horas pasando mientras el peso de todo al fin comenzaba a asentarse. No estaba solo enfadado. Estaba terminado. Es extraño cómo un solo momento puede accionar el interruptor dentro de ti. Ese que convierte el desamor en determinación. Para mí, llegó alrededor de las 2:14 de la mañana cuando me levanté del sofá, caminé hacia el dormitorio y abrí el cajón donde guardaba el dinero de emergencia y mi viejo cuaderno con contraseñas y documentos. No estaba huyendo. Estaba recalibrando, le escribí un mensaje a Natalie en ese momento. Sin ediciones, sin lenguaje suave, solo la verdad, limpia y final. Me humillaste ayer y esa será la última vez. Tienes 3 días para salir de mi casa junto con tu esposo. Devuelve también el coche que compré para ti. Tu verdadero padre puede hacerse cargo de todo eso por ti. Te deseo lo mejor, no esperé una respuesta. No la necesitaba, luego me volví hacia Marlene. Si la traición de Natalie fue un puñetazo, la de Marlene fue el cuchillo en mi espalda. Ella sabía que Natalie había vuelto a contactar a su padre biológico. Ella lo alentó. Ocultó conversaciones de mí. Permitió que ese momento sucediera y se rió. Pero iba más profundo que eso. Siempre sospeché que había capas en el pasado de Marlene que nunca me dejó tocar. Menciones de una amiga de sus 20s, llamadas aleatorias de números bloqueados que ella desestimaba. Las respuestas vagas cuando una vez le pregunté si quería volver a contactar a su propia familia. Solía creerle, pero el amor, resulta, es un gran par de anteojeras. Esa noche, me las quité, abrí la carpeta que tenía en mi escritorio, aquella a la que había ido agregando cosas en silencio durante años. Capturas de pantalla, mensajes de voz, fotos que no se suponía que encontrara. Una niña de unos 10 años mayor que Natalie, que se parecía inconfundiblemente a Marlene. La misma línea de la mandíbula, los mismos ojos cansados, y un certificado de nacimiento con Marlene registrada como madre. Ella tuvo una hija antes de que nos conociéramos, una hija secreta, una que nunca me mencionó, nunca me presentó, nunca siquiera reconoció cuando una vez bromeé diciendo que se parecía a alguien más. Y esa noche decidí dejar de fingir que no lo sabía, empaqué la evidencia, clips de video, mensajes de voz guardados, el escaneo del certificado de nacimiento y lo envié a su teléfono con una sola frase debajo: te vas ahora y no tienes ninguna excusa. Empaca y vete. Luego apagué mi teléfono y me fui a dormir. No esperé a ver si respondía. No necesitaba una pelea. Necesitaba distancia. Cuando desperté, se había ido. Sin nota, sin disculpa, sin explicación, solo silencio. Y ese mismo emoji que solía enviarme cuando algo le parecía gracioso. Una sonrisita engreída. Fue la respuesta más honesta que me había dado en años. Y la mejor parte es que ni siquiera me sorprendió. La mañana después de que se fueron, no me levanté enseguida. No sentí el impulso habitual que solía recibirme. Ninguna lista mental de tareas, ninguna rutina de desayuno, ninguna revisión para ver si Marlene había dejado otra vez su taza de café medio llena en la encimera. El silencio era extraño, pero no insoportable. Era casi reconfortante, como la calma después de que un tornado se ha llevado todo. Los restos emocionales seguían ahí, pero también el alivio, porque ya no quedaba nada que fingir. No más caminar sobre puntas frente a hombros fríos ni dudar de mi lugar en una familia que en silencio me había expulsado hacía años. Se habían ido y ya no tenía que interpretar el papel, el esposo, el padre, el saco de boxeo. Esa parte del espectáculo había terminado. Para el mediodía, había revisado cada habitación de la casa y observado detenidamente lo que habían dejado atrás. El armario de Natalia aún tenía algunos vestidos viejos que seguramente ya no le importaban. Algunos kits de maquillaje a medio usar en el baño. Su velo de boda, curiosamente, estaba sobre el brazo del sofá. Como si lo hubiera tirado allí a toda prisa.
El lado del dormitorio de Marlene estaba casi vacío. No se llevó el portarretratos de su mesita. Nuestra foto de boda, con una grieta en la esquina de cuando una vez se cayó. Lo miré un rato antes de voltearlo boca abajo. No era ira lo que sentía. No exactamente. Era una libertad fría. De esas que llegan cuando te das cuenta de que las personas que temías perder ya te habían dejado ir desde hace mucho. Tú solo estás alcanzando la verdad con la que ellos ya estaban cómodos. Más tarde ese día, abrí mi teléfono. No lo había revisado desde que envié esos mensajes la noche anterior. Había 3 llamadas perdidas de Natalie. Una de un número que no reconocía, y un solo mensaje de Marlene. Solo una carita sonriente. Nada más. Sin explicación, sin disculpa, solo una mueca enviada en píxeles como si estuviera orgullosa de todo, como si se burlara de mí desde el coche que la sacó de mi vida. Lo borré sin responder. Natalie había dejado un mensaje de voz que no me molesté en escuchar hasta horas después. Cuando finalmente lo hice, me senté en el suelo de la cocina con el teléfono en la oreja, esperando algo sincero. Pero no lo era. Era su voz, defensiva y afilada, intentando reescribir la historia. No quise hacerte daño, dijo. Sabes, estaba nerviosa y las cosas salieron mal. Deberías haberte quedado. Arruinaste el final de mi boda. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció por completo. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No hubo remordimiento, no hubo responsabilidad, no hubo un atisbo de comprender lo profundo que me había herido. Solo culpa. Yo arruiné su día. No importaba que hubiese intentado borrar casi 2 décadas de mi amor en 30 segundos con un público riéndose detrás. No importaba que hubiera usado la palabra real como un cuchillo para desacreditar al único padre que realmente tuvo. Borré el mensaje. Luego bloqueé su número. En los días siguientes, comencé a reclamar mi espacio. No se trataba de venganza. Se trataba de limpieza. Quité las fotos del pasillo, esas imágenes posadas que solíamos enviar en las tarjetas de Navidad. Guardé los recuerdos de viajes donde yo había pagado todo mientras ellas ponían los ojos en blanco a mis espaldas. Abrí un cajón y encontré tarjetas de cumpleaños con papá garabateado con la letra de Natalie, todas desgastadas en los bordes como si hubieran sido manipuladas demasiado. Me quedé allí sosteniéndolas, sintiendo cada versión de mí mismo que alguna vez creyó que esas palabras eran reales. Luego las quemé en la chimenea una por una. Ver los bordes doblarse y desaparecer en humo se sintió como un ritual, como despedirme no solo de ellas, sino de la ilusión a la que me había aferrado durante demasiado tiempo. Un amigo pasó a verme al tercer día. Se llama Greg. Nos conocemos desde la universidad, aunque la vida nos había llevado por caminos distintos. Trajo algo de barbacoa y un six-pack, como solíamos hacer en los viejos tiempos cuando la vida era más simple y el desamor venía en forma de notas de exámenes o citas fallidas en un bar. No dijo mucho al principio, solo se sentó en el porche conmigo, pasándome una cerveza sin hacer preguntas. Cuando finalmente habló, sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Siempre me pareció distante, dijo con cuidado, refiriéndose a Marlene, como si estuviera actuando algo, no viviéndolo. Asentí lentamente, sí. Creo que confundí silencio con paz. Greg me miró largamente y luego hizo la pregunta que yo no había tenido el valor de decir en voz alta: ¿por qué te quedaste tanto tiempo, hermano? Tenías que saber que algo no estaba bien, no respondí enseguida. Porque la verdad era vergonzosa. No de una manera que me hiciera sentir débil, sino de una manera que me hacía sentir demasiado humano. Me quedé porque pensé que amarlas más fuerte eventualmente haría que ellas me amaran de vuelta. Me quedé porque no quería creer que podías entregarlo todo a las personas y aún así no ser suficiente. Me quedé porque irme se sentía como un fracaso. Pero ahora me doy cuenta de que quedarme había sido el verdadero fracaso. Quedarme había sido la muerte lenta. Me giré hacia Greg y le dije, pensé que si seguía apareciendo, eventualmente me verían. Él solo asintió y dio un sorbo. Ahora te ven, y estás mejor así. Esa noche, por primera vez en más de una década, dormí con la puerta del dormitorio completamente abierta y el ventilador encendido sin que nadie se quejara. Me estiré por toda la cama. No soñé con Natalie ni con Marlene. No me desperté buscando el calor de un cuerpo que hacía mucho tiempo se había enfriado a mi lado. Simplemente dormí profundamente, por completo, como si mi alma finalmente hubiera cerrado los ojos después de años de mantenerse despierta por la culpa y la confusión. A la mañana siguiente, hice panqueques para uno. Sin comentarios pasivo-agresivos de Marlene sobre los carbohidratos.
sin sonrisas falsas de Natalie antes de desaparecer en su habitación. Solo yo, mi plato y el sonido de nada más que los pájaros afuera. ¿Y sabes qué? Se sintió como un comienzo. No uno feliz. Todavía no. Pero sí uno limpio. Y eso bastaba por ahora. Hay un tipo extraño de silencio que se instala en una casa después de que la gente se va. No es la calma habitual, sino el eco inquietante de la ausencia. Cada habitación se sentía más ruidosa que antes. Aunque nadie hablara, la cocina aún olía ligeramente al perfume de Marlene. Ese aroma floral sintético que se rociaba demasiado al salir cada mañana. Su taza de café seguía en la encimera, el borde manchado de lápiz labial viejo, como si acabara de salir y pudiera volver en cualquier momento con su típico suspiro cansado diciendo, necesitamos más leche de avena. Pero no lo haría. No ahora. No nunca. La habitación de Natalie, con sus paredes moradas suaves y las luces de hadas que habían dejado de funcionar hacía años, parecía una exhibición de museo dedicada a la niña que había conocido alguna vez. No a la mujer que me avergonzó públicamente, sino a la pequeña que solía preguntarme si creía que la luna nos seguía cuando manejábamos de noche. Las capas de traición no eran solo emocionales. Estaban tejidas en cada rincón de esta casa. Y durante días, la recorrí como un fantasma, tocando los bordes de una vida que solo había sido mía a medias. El primer golpe en la puerta llegó 2 días después. Acababa de terminar de vaciar una caja de álbumes de fotos viejos cuando lo escuché. Fuerte, persistente, con ese ritmo particular que te dice que el visitante no planea irse pronto. Abrí la puerta y encontré a Sandra, la hermana mayor de Marlene, de pie en el porche con los brazos cruzados y una mirada que podía cortar concreto. ¿Qué demonios está pasando, Daniel? Soltó antes de que siquiera saludara. Marlene está quedándose con una mujer que nadie sabía que existía. Natalie está en casa de sus suegros y tengo a media familia llamándome para entender este circo. ¿Quieres explicarlo? Debería haberle cerrado la puerta en la cara. Habría sido fácil. Pero una parte de mí, estúpida o noble, aún no lo sé, sintió que si lo explicaba con suficiente claridad, alguien podría finalmente entender por qué ya no podía seguir fingiendo, así que la invité a pasar, le conté todo, desde el momento en que Marlene me dijo que no podía tener hijos, hasta la adopción, las charlas nocturnas con Natalie y las grietas que comenzaron a aparecer. Le hablé de la hija secreta, de las mentiras, de la frialdad, de las risas en la boda. Vi la expresión de Sandra cambiar de enojo a confusión y luego a algo parecido a la incredulidad. Se sentó en el borde del reposabrazos como si su cuerpo no supiera cómo procesar lo que estaba escuchando. Espera, interrumpió, levantando la mano. Estás diciendo que tenía otra hija y nunca te lo dijo, asentí, 10 años mayor que Natalie. Encontré los papeles, las fotos, los mensajes. Sandra parpadeó fuerte, la mandíbula tensándose. Jesucristo, susurró. Siempre supe que Marlene podía ser distante, pero... Esto, miró alrededor del salón como si lo viera por primera vez, intentando detectar los fantasmas con los que yo había vivido durante años. No se disculpó. No exactamente. Pero antes de irse, puso una mano en mi hombro y dijo, no merecías esto. Nada de esto, y eso fue lo más parecido a validación que había recibido de alguien de esa familia en más de una década. Al día siguiente, empezaron los rumores. Aparentemente, Natalie había publicado algo críptico en redes sociales. Una foto de su vestido de novia arrugado en la esquina de un cuarto de huéspedes y un pie de foto que decía, ten cuidado con quien confías para criarte. La sección de comentarios era un desastre. Algunos aplaudían su valentía. Otros preguntaban qué había pasado. Unas pocas personas, amigos en común, sobre todo, me escribieron en privado para pedir mi versión. Al principio no respondí. No sentía la necesidad de explicarme ante personas que habían reído mientras me evisceraban frente a todos, pero entonces llegó un mensaje inesperado. Carmen, la mejor amiga de la infancia de Natalie. La chica que prácticamente vivió en nuestra casa durante la secundaria, señor Daniels, escribió, no sé qué pasó, pero quiero que sepa que usted fue el mejor papá que yo vi mientras crecía. Espero que esté bien. Ese mensaje me golpeó fuerte porque Carmen lo había visto todo. Los cuentos antes de dormir, los ensayos de baile, los viajes por carretera, la manera silenciosa en que siempre cargaba la mochila de Natalie cuando estaba cansada sin que nadie me lo pidiera. Si ella lo recordaba, tal vez otros también. Tal vez la verdad no estaba del todo perdida, aún así, el daño era real. Ese fin de semana fui a la ferretería y compré cerraduras nuevas. No por miedo.
sino porque necesitaba que la casa reflejara el cambio que finalmente había ocurrido dentro de mí. No más esperar a que la gente regresara. No más esperar disculpas. Vacié la habitación de Natalie, guardé todo en cajas y lo dejé en casa de los padres de su esposo. Sin nota, sin explicaciones. Solo su vida, de vuelta con la misma indiferencia que ella me había mostrado. El coche lo devolvió 2 días después de la fecha límite. Tanque casi vacío, un golpe nuevo en el parachoques y ni un gracias ni un lo siento. Solo las llaves sobre el capó y un mensaje que decía, aquí está. Fue entonces cuando supe que se había ido para siempre. No solo de la casa, sino de mi corazón. No puedes regresar de ese tipo de crueldad, la gente habla. Siempre lo hace. Y claro, los susurros comenzaron en el supermercado, en el estacionamiento de la iglesia. Una mujer incluso me detuvo en la sección de frutas y me preguntó, ¿de verdad echaste a tu propia hija? La miré un largo momento antes de responder, no. Solo dejé de permitir que extraños vivieran en mi casa. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero no lo hizo, porque lo sabía. O quizá no. Pero ya no importaba. Ya no estaba en el negocio de defenderme ante personas que solo aparecen para ver el desastre, que hablen, que especulen. Yo conocía la verdad, y eso bastaba. A veces la soledad se colaba. No voy a fingir que no. Por las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas y las tuberías viejas gemían, me sorprendía girando para decirle algo a Marlene o pensando en qué programa habría visto con Natalie si las cosas hubieran sido distintas. Pero esos momentos pasaban. Dejaba que llegaran, que dolieran y luego que se fueran, porque aferrarse a fantasmas nunca hace que se vayan más rápido. Solo te hace olvidar que sigues vivo. Una tarde, me senté en el porche con un vaso de bourbon y vi cómo el cielo cambiaba de dorado a morado. Ese tipo de atardecer que exige tu atención, como si fuera un espectáculo solo para ti. Y por primera vez en semanas, sentí una extraña gratitud. No por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había dejado ir. La actuación, el fingir, la necesidad de ser suficiente para personas que ya habían decidido quién era yo, ya no estaba enojado. Solo estaba cansado. Terminado. Y en ese silencio, en esa casa vacía, escuché algo que no había escuchado en años, mi propia paz, instalándose como un amigo perdido. Era un martes por la tarde cuando apareció de nuevo. Sin anunciarse, sin invitación, parada en mi porche como si tuviera derecho a estar ahí. La vi primero por la ventana, su silueta detrás de la puerta mosquitera, los brazos cruzados como si estuviera intentando no desmoronarse. Su coche, uno distinto. Severamente prestado, estaba encendido en la entrada, el motor al ralentí como si estuviera listo para llevársela si las cosas salían mal. No respondí de inmediato. La observé durante un minuto entero, balanceándose sobre los talones, mordiéndose el labio inferior igual que cuando era niña y la atrapaban mintiendo por algo pequeño. Excepto que esto no era pequeño. Y yo no sabía si debía abrir la puerta o dejarla cerrada como gesto simbólico final. No llamó. Quizás sabía que no se lo había ganado, pero abrí la puerta de todos modos. No porque la perdonara. No porque quisiera hacerlo, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba saber si era capaz de arrepentirse o si solo había venido a rematar lo que quedara de mí. Sus ojos lucían cansados, hundidos. No llevaba maquillaje, lo cual me sorprendió. Siempre le importó su imagen, siempre necesitó aparecer perfectamente compuesta incluso cuando se estaba desmoronando. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si el peso de sus actos se hubiera instalado permanentemente en sus hombros. Nada de eso me ablandó. Ya no, papá. Dijo suavemente, la voz quebrándose sobre una palabra que alguna vez tiró a la basura. Podemos hablar, no la invité a entrar. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos allí, en el porche, separados por unos pasos, con un abismo de silencio entre nosotros. Ella miró el columpio del porche como si quisiera sentarse en él. Como si tal vez eso me recordara a cuando se acurrucaba en mi regazo ahí de niña y se dormía con el sonido de las cigarras, pero no se sentó. Debió de saber que esos recuerdos ya no le pertenecían. No después de lo que hizo, no sabía lo que estaba diciendo en la boda, empezó, con la voz temblorosa. Salió mal, no dije nada. Solo la miré, estaba nerviosa y emocional. No quería que sonara así, tú dijiste, respondí despacio, con calma, que estabas feliz de que yo nunca llegara a saber lo que se siente ser un verdadero padre. Se estremeció, como si escucharlo en voz alta hiciera que doliera más. Lo sé, susurró. Estuve mal, 5 días, dije. Lo conociste durante 5 días.
Y tiraste a la basura 18 años de mí, abrió la boca, luego la cerró otra vez, pensé. Empezó y se detuvo. Pensé que conocerlo iba a responder algo dentro de mí. Creí que me haría sentir completa. Pero no es quien yo pensé que era. Desapareció después de la boda. No he sabido nada de él desde entonces. Ni siquiera contestó cuando lo llamé para decirle que estaba embarazada. Embarazada, la palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque me sorprendiera, sino porque entendí que ella había planeado compartirlo con él. No conmigo. Yo la había acompañado en gripes estomacales, corazones rotos y ataques de pánico. Y aún así, eligió a un desconocido para ese momento. Y ahora estaba aquí buscando un lugar donde caer. Yo no soy él, dije. Y tampoco soy tu red de seguridad. No vine por dinero, dijo rápido. Vine porque cometí un error y porque tú sigues siendo mi papá. No, respondí, con la voz ya firme. Fui tu papá. Tú dejaste claro que ya no lo soy, entonces empezó a llorar. No sollozos fuertes, sino ese llanto silencioso, desesperado. Se secó las mejillas con la manga de su sudadera y negó con la cabeza, como si no pudiera creer que yo me mantuviera tan firme. Quizá pensó que el porche me ablandaría. Tal vez creyó que las lágrimas borrarían lo que se dijo. Lo que se rió, lo que se quebró en público. Pero ya era demasiado tarde. Hay palabras que no regresan. Hay líneas que, una vez cruzadas, redibujan el mapa completo de lo que alguien es para ti. Por favor, dijo con la voz rota. Lo siento, miré hacia el cielo, hacia el roble del jardín que se mantenía firme en cada estación sin perder su esencia. Ese árbol había sobrevivido a todo, tormentas, sequías, inviernos. Admiré su fuerza silenciosa. Yo quería ser ese árbol. No puedes humillarme y después pedirme que lo olvide solo porque tu plan de respaldo falló, dije por fin, encontrando de nuevo sus ojos. Tú lo elegiste. Me borraste y te aseguraste de que el mundo lo viera. Eso no es algo que pueda pasar por alto, asintió despacio, con los labios apretados y la mandíbula temblando, yo solo. No pensé que realmente me cortarías de tu vida, casi me reí, no porque fuera gracioso, sino por la ironía. Pensaste que seguiría aguantando como siempre, retrocedió un paso, como si el peso de la conversación la empujara. No sé qué hacer ahora, dijo, ese ya no es mi problema, abrió la boca otra vez, pero no salió ninguna palabra. Solo silencio. Solo nada. Bajó los escalones del porche más despacio de lo que había llegado. No la vi entrar al coche. No la vi alejarse. Entré nuevamente a la casa y cerré la puerta. El eco del pestillo sonó a cierre. Real. Final. Merecido, esa noche no me sentí triunfante. No me sentí poderoso. Me sentí vacío, pero de una manera limpia, como si por fin hubiera extirpado la podredumbre que me carcomía desde hacía años. Me hice la cena, solo un sándwich de queso a la plancha y sopa, y me senté en el sofá con una manta sobre los hombros como si fuera armadura. Pensé en el bebé que ella esperaba. Un niño que algún día oiría hablar de mí, quizá en fragmentos, quizá distorsionado por su amargura o vergüenza. Quizá ese niño algún día se preguntaría quién era yo, por qué no estaba. Y quizá nunca sabría cuánto amé a su madre antes de que ella me descartara como una herramienta rota. Y estaba bien. Hay historias que no necesitan ser contadas. Hay verdades demasiado silenciosas para gritarlas. Dormí profundamente esa noche. Sin sueños, sin fantasmas, solo la calma de un hombre que por fin dejó de desangrarse por personas que nunca aprendieron a limpiar sus propios desastres. La cosa con la paz es que no se anuncia. No llega con un desfile ni un gran cartel que diga lo lograste. Llega en silencio, normalmente después de que la guerra terminó, y se instala en los espacios vacíos que antes sostenían tu dolor. Para mí, llegó 2 semanas después de que Natalie se marchara del porche con su disculpa hueca y su hijo no nacido cargado como un secreto entre nosotros. Llegó cuando me detuve en medio de mi sala, con el sol de la mañana filtrándose entre las persianas, y me di cuenta de que ya no me sentía pesado. La amargura, la confusión, el dolor. Seguían ahí, claro, como moretones viejos que olvidas hasta que alguien los presiona. Pero ya no dirigían mi vida. Ya no dictaban mi respiración ni mis pensamientos nocturnos. Había caminado por el fuego y había salido chamuscado, pero entero. Y por primera vez en años, simplemente estaba viviendo. No por nadie más, no para demostrar nada, solo viviendo, empecé a hacer cosas pequeñas para mí otra vez. Cosas que había abandonado poco a poco sin darme cuenta. Saqué mis viejos diarios.
Esos que escribía antes de que cada día se convirtiera en una lista de necesidades ajenas. Pasé páginas llenas de historias, ideas, momentos de claridad de un hombre más joven que aún creía que podía hacerse un espacio en el mundo sin ser devorado por él. Volví a escribir. No largos ensayos pulidos ni relatos dramáticos de lo ocurrido, sino pequeñas reflexiones. Una frase aquí, un párrafo allá. Verdades que aún no tenía el valor de decir en voz alta, pero que necesitaba ver sobre el papel. Escribir siempre había sido mi manera de darle sentido al caos. Y ahora, al escribir, me di cuenta de que ya no lo hacía para entenderlos a ellos. Lo hacía para entenderme a mí mismo. En el vecindario, los susurros habían disminuido, aunque todavía captaba alguna mirada de quienes creían que debía haber manejado las cosas de otro modo. Algunos pensaban que fui cruel. Otros, que debía haber mantenido la paz por el bien de la familia. Pero ninguno estuvo en mi casa esa noche después de la boda. Ninguno se sentó solo en un coche mientras las risas seguían detrás. Ninguno escuchó a su hija desheredarlo con una sonrisa mientras su esposa se reía como si fuera el remate de un chiste del que nadie te advirtió. La gente forma opiniones rápido sobre dolores que nunca han tenido que sentir. Así que dejé de preocuparme por lo que pensaban. No por despecho, sino por supervivencia. Un mes después, hice un viaje a la costa. Solo yo, sin itinerario, sin compañía, solo mi coche, unas bolsas y la carretera extendiéndose frente a mí como una invitación. Me quedé en una cabaña cerca del mar, un lugar pequeño con pisos que crujían y una vista que te hacía olvidar todo lo malo del mundo. Pasaba las mañanas caminando por la orilla, dejando que el viento y la sal hicieran algo sagrado con mi piel. Respiraba distinto allí, más profundo, más lento, como si ya no esperara la decepción. Una mañana me quedé al borde del agua, los zapatos en la mano, dejando que las olas cubrieran mis pies. El agua fría me sacudió, pero no me moví. Solo miré el horizonte y susurré, sin dirigirme a nadie, fui un verdadero padre. Decirlo en voz alta se sintió necesario, no por validación, sino por cierre. Era verdad, y esa verdad merecía existir, aunque nadie más la llevara conmigo. Volví a saber de Sandra mientras estaba fuera. Dejó un mensaje de voz, esta vez con una voz más suave, menos urgente. No te llamo para que cambies de opinión, dijo. Solo quería decirte que espero que estés encontrando algo de paz. Te mereces algo mejor. No la llamé de vuelta, pero lo agradecí. No porque necesitara que alguien tomara mi lado, sino porque me recordó que alguien veía lo que había dado, que alguien fuera de mi dolor entendía que no había sido yo quien se marchó sin más. Me habían empujado, luego empujado más fuerte, y finalmente roto antes de elegir salvar lo poco que quedaba de mí. Hay dignidad en eso. Hay gracia en decir basta. En cuanto a Natalie, no volvió a buscarme. No después de aquel día. Supe por conocidos que ella y su esposo esperaban una niña, que seguían viviendo con los padres de él, que su verdadero padre nunca volvió a llamar, nunca preguntó, nunca mostró interés alguno en saber cómo estaba. No me sorprendió. Hay personas que son fantasmas mucho antes de desaparecer. Aún así, al escucharlo, sentí algo complicado. No alegría, no venganza, solo una tristeza silenciosa por la niña que fue y la que pronto criaría. Los ciclos no se rompen solos. Y aunque yo dejé de desangrarme por ella, seguía esperando que encontrara la forma de sanar antes de heredarle la herida a alguien más. Marlene estaba viviendo con su hija mayor, la que nunca se suponía que yo conociera. Estaban reconstruyendo algo, supongo, o fingiendo hacerlo. Les deseo lo mejor, de la misma manera en que se desea lo mejor a extraños que alguna vez importaron. Ya no sentía nada por ella, ni siquiera rabia. Ella tomó sus decisiones, construyó su vida sobre omisiones y verdades a medias, y ahora cargaría con eso. Yo ya no tenía que cargarlo por ella. Una noche, de vuelta en casa, invité a Greg a cenar. Asamos unos bistecs. Tomamos un par de cervezas y nos sentamos en el porche como solíamos hacerlo antes de que la vida se volviera tan condenadamente complicada. Te ves diferente, dijo, medio riendo. Más liviano, asentí, así se siente. Levantó su botella y la chocó con la mía. Por los nuevos comienzos, dijo, y sonreí, porque eso era exactamente, no un renacimiento, no una reinvención, sino un inicio tranquilo, firme. Antes de irme a dormir esa noche, me paré frente al espejo y me miré como solía hacerlo cuando Natalie era pequeña, para comprobar si parecía el tipo de hombre digno de ser llamado padre. Ya no veía fracaso. Ya no veía a alguien descartado. Veía a un hombre que amó profundamente. Que se quedó cuando era difícil, que dio sin llevar la cuenta, que finalmente se eligió a sí mismo, y eso, entendí, era lo más real en mí. A veces,
alejarte no es la parte difícil. Lo difícil es aceptar que las personas que más amas nunca te vieron realmente.